La integración de la economía circular en la planificación municipal es fundamental para conseguir el desarrollo local sostenible, inclusivo y resiliente. Hoy vamos a empezar esta sesión con dos intervenciones, primeras dos ponencias de dos personas que nos van a hablar, por un lado, de cuáles son las claves para tener en cuenta en el desarrollo de una estrategia de economía circular a nivel local, y después otra ponencia que nos hablará de las principales inquietudes de los ayuntamientos de la puesta en marcha de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, y en particular nos hablará de uno de los asuntos que preocupa mucho a los ayuntamientos, que es el diseño de una tasa municipal por parte de las entidades locales, donde deben quedar reflejados los costes reales de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos. La primera de las ponencias la va a realizar don José María Tost, que tiene una amplísima experiencia en la gestión municipal como alcalde que ha sido de su pueblo durante más de 20 años, además su trayectoria también en la Agencia de Residuos de Cataluña y actualmente trabajando como consultor. José María, por favor. Gracias. Buenos días. Esta mi presentación. Ante todo, una pregunta. ¿Cuántos de los que estáis aquí venéis del mundo local? ¿Sois concejales, alcaldes o alcaldesas? Para ver si he de apretar y dar mucha caña o relajarme un poco. Levantar la mano. 2, 3, 4. No tengáis miedo que no os voy a comer, ¿eh? 5, 6. Bueno, gracias a los valientes que os he marcado. Como ha dicho Luis, un placer compartir esta jornada con esta mesa, con compañeros que tenemos tradiciones de compartir bolos, y con todos ustedes, y agradecer la invitación a CONAMA para reflexionar un poco en voz alta sobre este apasionante mundo de la economía circular, que, como os he comentado antes, es una cosa nueva que apareció en 2014-2015 y que sí nos tenemos que apretar un poco. Mi reflexión será rápida, como siempre hablo muy rápido, y espero que la organización me controle y me dé, antes de que cumpla los 15 minutos, me marque el tiempo, ¿no? Primero, si no somos conscientes de dónde estamos, no vamos a cambiar. Por tanto, tenemos que saber dónde estamos, nuestro municipio, nuestra realidad, en qué mundo estamos. ¿Por qué tenemos que actuar los municipios? Tenemos tantas competencias y ahora nos cargan una más de esto de la economía circular. ¿Por qué tenemos que hacerlo? El futuro está claro, será circular o no habrá futuro. Por tanto, lo tenemos que asumir claramente, y ejemplos prácticos de circularidad. Antes también se comentaba, circularidad a veces es la recuperación del sentido común que perdimos con la modernidad, ¿no? Ya se ha comentado mi experiencia que os aporto. He estado 24 años en mi municipio, en Río de Cañas, en la provincia de Tarragona, la playa de Aragón. Pasé por la Diputación de Tarragona y 10 años en la Agencia de Residuos de Cataluña, intentando batallar con mis 947 alcaldes y alcaldesas, que es un sindicato peligroso y complicado, pero necesario para movernos. Este es el falso Unamuno, pero me gustó mucho la película y me gustó el papel de Carrera Rejalde. En el fondo estamos aquí, estamos aquí, ustedes están aquí, para convencernos. Pero convencernos no porque la ley de residuos ahora nos aplique y nos obligue a una serie de temas como municipio, sino nos tenemos que convencer porque es necesario el cambio. Y como decía Unamuno, para convencer hay que persuadir. Y tenemos que persuadir primero a los actores políticos, ustedes, y a la ciudadanía, que tenemos que cambiar, que no es otra manía de la Bruselas o de la ministra o de quien sea, sino que realmente nos tenemos que convencer, y sin convencimiento no hay cambio. Esto es muy importante. Tenemos que persuadir a la población, a los actores públicos, a los actores privados, para cambiar. ¿Dónde estamos? Donde estamos muy mal. En 1903 nació mi abuelo, Salvador Tost Bargalló. En el mundo había 2.000 millones de habitantes. En 1942 nace mi padre, Salvador Tost Tortoneda. En el mundo eran 2.400 millones de habitantes. Yo soy del 71, no soy Salvador, soy Josep María, y éramos 4.400. Hace unos meses superamos la barrera de los 8.000 millones de habitantes. Y esto no afloja. Y planeta Tierra hay uno. Solo hay un mundo donde sacar recursos. Por tanto, está claro que como reflexión tenemos que cambiar algún escenario. Hay más de 500.000 ciudades en el mundo, de los cuales hoy por hoy un 50% es población urbana, pero esto crece de una forma muy grande, y el PIB del mundo se mueve en el ámbito urbano. Por tanto, está claro que nuestro papel como ciudades, como municipios, no solo hablo de Zaragoza, no solo hablo de Barcelona, hablo de Brunete, hablo de Pinto. Todos los municipios interconectados tenemos obligaciones para hacerlo, seamos grandes o seamos pequeños. Por tanto, tenemos que reflexionar. Somos corresponsables de esta realidad y algo tenemos que hacer para cambiar. Los recursos, ya sabéis la pelea que hay. A unos roban el cobre, el papel.
porque hay una guerra por los recursos, especialmente desde China, cuando a partir del año 2000 dejó de ser un país atrasado y es una potencia mundial. Y todas nuestras actividades humanas contribuyen a esto del cambio climático, que yo creo que nadie aquí ya discute. A más residuos, más emisiones, a menos residuos, menos emisiones, y así toda una serie de impactos que desde el mundo local podemos hacer. La basura, porque a lo mejor es lo más importante de todos, es la movilidad. Porque este escenario, si no somos conscientes de dónde vamos y somos un happy flower y somos felices, a las futuras generaciones les dejaremos un futuro más bien magro, que ya somos conscientes todos un poco, y sobre todo me impactó ayer. Esto es la noticia, hice la foto de un pantallazo de la televisión, que supongo que todos ya sabéis que hay el 6º informe del IPCC, donde nos pinta realmente que Aragón tendremos un poco de calor dentro de unos cuantos años, ¿no? Y nos bañaremos, no sé cómo nos bañaremos, pero realmente está claro que si no actuamos todos hoy, ya vamos muy tarde, una persona nacida en el año 2020 le planteamos un futuro un poco complicado. Y por lo tanto no podemos obviar más, ¿no? Y tenemos que dejar de procrastinar este deporte tan nacional nuestro, que lo dejamos todo para adelante o lo dejamos para la tecnología que al resolver el siguiente mandato electoral o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, está claro que tenemos que hacer cosas. Y el futuro es circular sí o sí, o seguir en la economía del sentido común, que en el fondo es esta realidad, aquello que descubrimos que durante 170 años hemos hecho con una economía lineal, coger un recurso, transformarlo, utilizarlo y tirarlo. En los 80 nos pusimos de moda esto de las 3 Rs del reciclaje, pero es que no hay tiempo para el reciclaje, ya tenemos que ir a este escenario de una economía partiendo del ecodiseño, donde no hablemos de residuos, sino mínimos, hablemos de recursos en constante circulación. Y esto lo asumimos, no hay vuelta de hoja. Está claro, es una economía de sentido común, apareció en Europa en 2015 de esta necesidad de reindustrializar Europa, de generar puestos de trabajo, de recuperar materiales. Y en el fondo este es el escenario, aparece por esta necesidad egoísta, si quieren ustedes, de una Europa que se da cuenta que depende de todo, de comer, de recursos para continuar creciendo, se asusta y replantea el replanteo de la economía global, que en el fondo es una revolución, la economía circular es realmente una revolución para todos, de intentar optimizar. ¿Y en qué cambios nos puede afectar a nosotros, como municipios, o a vosotros, ¿no? Pues esta es la doble mariposa que hizo famosa la Fundación Ellen MacArthur, en el fondo donde hablamos de este residuo cero que tenemos que ir a ese escenario, minimizar aquello que va a vertedero y que va a quemar, en el fondo replanteando cómo ecodiseñamos un producto o un servicio desde el principio, que al final de la vida útil lo podamos reparar, reutilizar, hacer upcycling, y al final de todo volver al ciclo económico y minimizar aquello, ¿no? Y hay toda una serie de acciones y parámetros que hemos descubierto en la inversión industrial, reparación, reutilización, intercambio, economía colaborativa, que después os comentaré, ¿no? Pero todo esto, a diferentes escalas, lo podemos hacer a nivel local. Y por tanto, la información la tenemos. Repito, desde el año 2014 que el comisario Potočnik abrió el melón de la economía circular, movámonos de una vez por todas. No pasamos otra nueva ley de residuos, queremos una ley del 2022 que pase 10 años más y que no sirva para nada como la ley anterior, ¿no? Y los ayuntamientos, empezando por Pinto y acabando en Zaragoza, ¿qué pueden hacer? Pues muchas cosas. Primero, a tener en cuenta, no improvisemos, esto que es muy típico del país, y no improvisemos. Tener claro que el futuro será circular o no será, que esto es para todos. Yo no digo que un pueblo de 1000 habitantes tenga los autobuses, si tiene autobuses que sean eléctricos, no hace falta, pero hay muchas acciones que se pueden escalar. Por tanto, tener en cuenta esto. Sirve para todos. El mundo local, una vez más, que es este gran dinamizador, un alcalde o una alcaldesa en su municipio son realmente dinamizadores económicos y dinamizadores sociales, pues ahora se tiene que meter en ser el líder en su comunidad de la economía circular. Hay múltiples estrategias, como decía antes, escalables. Los beneficios de hacer pequeñas cosas se notan inmediatamente y esto es importante. Soy muy pequeño, tengo 3000 habitantes, tengo 500. No. Todos suman efectos. Y es un trabajo que hemos comentado antes, que es un trabajo que por fin aprendamos a trabajar entre todos. Dejemos de ser estancos y trabajemos entre todos, ¿no? Y en el fondo la clave, como todo, aparte del convencimiento de Unamuno, de estar convencidos de que tenemos que cambiar, la clave es, como siempre, todo. Todo siempre empieza con lo mismo. Si hay voluntad política, se hacen las cosas. Lo demás son tonterías y mentiras y puñetas. Si hay voluntad política, hay cambio. Si no, pues lo dejamos pasar para el siguiente mandato. Por lo tanto, es voluntad, consenso, como en el agua y con los residuos tendríamos que hacer políticas de consenso y no pelearnos porque el agua no es ni azul, ni amarilla, ni negra, ni ningún color, es agua y residuos. Por lo tanto, liderazgo de la comunidad y voluntad política de cambio. El segundo paso, pues sentarnos a hacer unas leyes que nos sirvan para algo. Y tenemos que coger al legislador, que piense más con el mundo local, y tenemos que coger al colegio de secretarios y secretarias e interventores,
para que nos ayuden a cambiar las cosas, porque tenemos ordenanzas del siglo XIX o del XX y el mundo ha cambiado. Por tanto, tenemos que cambiar la ley de contratación, que está tanto miedo, la ley de haciendas locales, los pliegos técnicos y administrativos, que son realmente, con perdón, una mierda, muchas veces, en muchos casos. El copiar y pegar de los años 90 ya no sirve para el 2023, pero aún lo hacemos. Y las ordenanzas locales, que también que evolucionan un poco, porque si no, puerta a puerta y otras cosas, y la tasa justa no lo vamos a ver. Porque dentro de un secretario hay un interventor y una interventora, cuando ve la ordenanza de tasa justa y ve 5 modelos de ingresos, se vuelve loco o loca, ¿no? Pero tenemos que evolucionar, porque hay muchas trabas de un agarrotado sistema legislativo español, que es muy poco dado a innovaciones, ¿no? Como este famoso de la colaboración público-privada, que esto es muy anglosajón, pero aquí no se aplica para nada. El siguiente tema, que hay dinero, porque las cosas con el aire solo no se hacen. Y repito, la voluntad se nota si hay dinero. Y ya sé que es poco sexy hacer una línea de prevención de residuos en un municipio o una comunidad, yo lo sé, esto no importa a nadie. Los residuos no importan a nadie, no nos engañemos. Aparte de los que estáis aquí, no importan a nadie. Esto es como cementerio, nadie inaugura cementerios y nadie inaugura plantas de compostaje, pero son importantes y por tanto, si hay voluntad política a nivel estatal, a nivel regional y a nivel local, se nota, hay dinero, hay partidas. Pillas un alcalde o una alcaldesa loco por el medio ambiente y se nota. Por tanto, dinero. Y no vale irse a llorar a la esquina. Yo llevo 30 años en el mundo local y he llorado mucho por las esquinas, ya se viene llorado. Por tanto, dinero, no vengo con tonterías. Y trabajo colaborativo. Y eso que repito que tanto nos cuesta. Ante el margen legal nos ayuda, pero colaboración público-privada, consultar a la ciudadanía, hablar con los ciudadanos, ya sé que he dado mucha pereza hacer consejos de barrio, pero es la clave. Y trabajar con la gente que sabe, con la universidad, con los consultores, hacer este trabajo de red, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Repito, primer ejemplo, liderar con el ejemplo. Por tanto, tenemos una serie de mecanismos, la ley nueva de residuos aprieta aún mucho, y por tanto es una buena oportunidad para cambiar. Ser proactivo, como decía antes, los alcaldes y alcaldesas sois maestros en ser dinamizadores de vuestra comunidad, de vuestro municipio, por tanto, ahora circulares. Y evidentemente siempre educación y formación de los propios políticos, de los propios diputados, de la población, porque sin conocimiento no hay cambio. Y si no somos conscientes de las primeras transparencias donde el mundo está hecho unos zorros, por esto del IPPC fue un titular antes de ayer, pero hoy ya no nos acordamos porque había la moción de censura y otros pollos, por tanto, tenemos que ser conscientes, si no, no habrá cambio. ¿Y qué podemos hacer? Pues como dice un buen amigo mío, Emilio Duro, copiar al bueno, ya está todo inventado, no hace falta inventar la rueda. Copien. Esto de la inteligencia artificial que me enseñó mi hijo ayer cómo funciona, da un gusto. Buenas prácticas de circularidad, buenas prácticas de reciclado de aluminio. ¿Te lo da todo? Pues busquen, evolucionen más allá del Google y busquen. Todo está inventado. Y por suerte de los Pirineos para arriba ya lo han probado casi todo. Lo tenemos que adaptar a nuestro clima y a nuestras realidades, pero en Holanda hace mucha humedad y arriba hace mucho frío, pero simplemente es cuestión de copiar. Y primeros temas, realmente una gran oportunidad de circularidad. Los residuos, que decía antes, que ya sé que no importa a nadie. Yo con 24 años de alcalde, ningún vecino, ninguna vecina me dijo, alcalde, quiero reciclar más. Pero ninguno. Ninguno. Por tanto, es igual, no, tenemos que hacerlo, es nuestra función de líder de nuestra comunidad, adaptarnos a la ley. Y no porque la ley nos apriete, porque es por necesidad. No separar los orgánicos en 2023, es un escándalo. El poder de emisiones que tienen una tonelada de orgánicos que tiramos al vertedero es un escándalo. Por tanto, una buena selectiva. No solo para que no nos multe Europa o no nos digan castaña con el impuesto al vertido, sino que es un tema de obligación moral. Niveles de recogida selectiva de un 10, de un 15, de un 16% deberían de dar vergüenza ajena, perdón. Porque estamos tirando recursos, papel, cartón, envases, orgánico. Por favor, hagan orgánico, que es el 36% en peso de sus residuos, con esto superan los límites europeos. Háganlo. Y no improvisen, como siempre, no improvisen. Un buen plan local de prevención de residuos y gestión de prevención y gestión de residuos. Repito, sirve para Zaragoza, para Canfranc y para Teruel. Para todo sirve. No improvisen, hagan un buen plan y síganlo, aunque cambie el color político del ayuntamiento. Y sobre todo tengan claro, vamos a 2 modelos son los que es posible para implementar la selectiva, que es o puerta a puerta, donde sea posible, contenedor cerrado, o sistemas híbridos. Hay municipios en Cataluña que te van a sistemas híbridos. El casco urbano, 3 fracciones puerta a puerta y 2 contenedor cerrado, y las urbanizaciones a puerta. Pero no improvisen. Es que a mí me gusta este modelo. No, esto no sirve. Por mucho que seas el concejal o concejala motivado del medio ambiente. Hagan bien su plan local.
Y en temas de prevención, la ley da muchas pistas y por eso son cosas sencillas. Desde que en los plenos dejemos de ver la típica botellita de plástico encima de la mesa, por ejemplo. En las fiestas, pues que sean materiales reutilizables. En comunidades pequeñas, pues compren 200 platos, 200 juegos de platos y cubiertos. Y cuando su asociación de vecinos, la LAMPA, hace una fiesta, pues le dejan los platos. Y en el almacén de la brigada tienen un lavaplatos. Hay muchas soluciones, hay muchas guías, encontrar mucha información. Cosas pequeñas, es que no hace falta tener la flota de autobuses de Zaragoza todo eléctrico, que muy bien por Zaragoza. Para el resto del mundo no somos Zaragoza, tenemos las realidades, pero hay pequeños gestos, repito, que pueden hacerlo. Cuando hacen los municipios pequeños sus fiestas locales, que tengan todas las baterías de contenedores puestas. No cuesta nada. Al principio la gente se aturulla, pero después la gente ya se adapta. Son pequeños gestos. Otras buenas prácticas, ¿no? El tema del autocompostaje doméstico, el puerta a puerta comercial, para medianas y grandes ciudades, da mucho éxito, da mucho resultado. Bonificaciones para que la gente vaya al punto limpio. Está todo inventado. Y todo esto es economía circular. Y el famoso tema de la compra verde pública, esto no he conseguido arrancarlo, es una cosa que no acabamos de arrancar. Y la compra pública tiene muchas posibilidades. Si el Ayuntamiento X hace un pliego que hace una obra, pues que haya áreas de la construcción, un porcentaje dentro de esta obra, o que los materiales sean de materiales recuperados, reciclados. En toda comunidad autónoma hay algún loco que hace mobiliario urbano con plástico reciclado, pues démosle una oportunidad. O todos tenemos comedores escolares, que tenemos productos de kilómetro cero, y los niños sepan lo que se comen, o que tenga gusto. Hay muchos temas que pueden encontrar información. Evolucionar los puntos limpios. Ya sé que todos lo tenemos en el culo, con perdón, del polígono industrial. Nos tenemos que acercar y darle otro valor. Allí no se mete, allí FCC, Urbaser o Acciona no meten el último trabajador castigado que lo meten allí aislado en el punto limpio, ¿no? Tenemos que evolucionarlo. Espacios de rehabilitación, de aprender a reparar. No sabemos reparar ni cosernos un botón. Espacios de intercambio, de compartir. Hay experiencias muy interesantes en Europa y en Cataluña estamos haciendo algunas evoluciones. La biblioteca de las cosas. No cuesta nada, por pequeño que sea el municipio lo podemos hacer. Todos tenemos la casa llena de herramientas que utilizamos una vez cada 50 años. El trepanador, el perforador, no sé qué, todos tenemos de trastos. Esa es la alegría de ver la cantidad y otras compañías, pero realmente no lo utilizamos. Por lo tanto, hay espacios para hacerlo, repito, por modesta que sea. Por modesta que sea, se pueden hacer pequeñas acciones. Otros temas más complejos, el tema de la circularidad, ¿no? Pues un municipio más mediano grande, hacer un inventario de que en su realidad qué residuos se generan, ¿no? Como Zaragoza, bueno, muy grande, ¿qué genera? ¿Qué residuos se generan en la ciudad y cómo se pueden buscar espacios de intercambio, ¿no? Pero es posible hacerlo y llegar a tener una simbiosis urbana. Había una experiencia holanda muy interesante, que el Ministerio de Interior holandés cogía las pieles de naranja de los restaurantes de la ciudad de Ámsterdam y con esto hacían jabón y era el jabón que utilizaban en las dependencias del Ministerio, ¿no? Hay muchas posibilidades, muchos nuevos negocios, pequeños negocios y puestos de trabajo. El tema de la edificación. Realmente tenemos que contemplar los edificios como un banco de recursos. No como un montón de escombros que caben al lado de la vía del AVE, ¿no? Sino como un montón de materiales que, haciendo un buen inventario, después se pueden recuperar. Y realmente tenemos que ir a este escenario. ¿Que esto rompe el coco a los arquitectos y arquitectas o el código de construcción? Pero realmente tenemos que evolucionar. A veces no avanzamos porque tenemos demasiadas inercias organizativas y estructurales, ¿no? La gestión del agua también es un punto de economía circular, que a veces también lo obviamos, pero es importante. Las pérdidas, doble red en las casas, hay muchas posibilidades, ¿no? Cuando planificamos, como cuando dibujamos nuestros pueblos y nuestras ciudades, ¿no? El tema de presencia fotovoltaica o otras renovables cuando se hace una edificación, más verde en las calles. Ya hemos visto que no es que nos hace solo más bonito, sino que nos ahorra muchas cosas. Tenemos unas calles mucho más arboladas en cuanto a calidad de vida, ¿no? Y temperatura urbana. Y la simbiosis industrial. Somos un país con muchas zonas industriales que tenemos que sentarnos y buscar oportunidades. Más allá de tener la seguridad o el transporte o la guardería, se pueden compartir muchas cosas. Se pueden compartir muchas cosas. Excedentes de energía, compartir espacios, compartir recursos. Por lo tanto, hacer un buen análisis es una buena oportunidad. Y en todo esto, ¿en qué contribuye el municipio? Estos pequeños puntos, que pueden ser grandes o pequeñas acciones, ¿en qué contribuyen? Pues menos residuos, menos emisiones, creación de empleo, ahorro de costes, eficiencia energética, ahorro de recursos, pequeñas cosas. Pero la suma de las cosas hace el cambio. Y en el fondo esto es un tema de actitud.
Y creo que es necesario tener este cambio de actitud y ser valientes y afrontarlo, porque realmente, sí o sí, el futuro tiene que cambiar y lo tenemos que cambiar ya hoy. Esta revolución de la circularidad es una auténtica revolución. Es un cambio de hábitos. Cambiaremos la forma de consumir y la forma de producir. ¿Sea diferente? Sí, ha de ser forzosamente diferente. Y como decía un buen personaje, yo soy víctima, bueno, si hago lo que hago es culpa de dos personajes, de Rodríguez de la Fuente, que hace unos días celebramos el 42 aniversario 43 de su desaparición, 43 que murió en el año 80, y del capitán Siam, el capitán Ensalada. Cuando en Cataluña se hizo la primera ley de residuos en 1993, el año siguiente la consejería hizo 13 episodios del Capitán Siam. Están en YouTube, os recomiendo que los veáis porque son muy cachondos, han pasado 25 años y estamos igual. Y este personaje hacía pequeños temas de vivencias particulares, pero su mensaje era este: los pequeños cambios son poderosos. Y bueno, quédense con esto. Su pequeña comunidad de vecinos, su pequeño municipio, su pequeña comarca, su pequeña mancomunidad, o el Gran Zaragoza, con la suma de todos se hacen los cambios. Por lo tanto, sean valientes y aunque sean pequeñas cosas que les salgan a poco, esta contribución ayudará a que todo cambie y que cambie para mejor. Y los que vienen detrás nuestro tengan un mundo algo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep María. Ha sido muy rápido. Hablas muy deprisa, como has dicho tú al principio. Pero nos has dejado un montón de ideas encima de la mesa, pero un montón. Yo me voy a quedar con una que además soy defensor también de ese mismo principio, que es: cada paso cuenta. Pequeñas acciones, por pequeñas que parezcan, todas suman. Y al final, la suma de muchas pequeñas hacen una grande. Me quedo con esa idea y tomo otra de las cosas que has dicho para hacer la introducción de nuestro siguiente ponente, Pablo Pellicer. Josep María nos ha dicho, cuando queramos enfrentarnos a este diseño de las políticas municipales, ¿no?, nos tenemos que apoyar en gente que sabe. ¿Vale? Bueno, Pablo Pellicer es uno de estos señores que sabe. Pablo es consultor medioambiental y consultor también de una empresa que apoya a entidades, instituciones y empresas a hacer el análisis necesario para poner en marcha nuevas medidas y nuevos proyectos. Nos va a hablar sobre cuáles son los aspectos clave en la estrategia, nos va a hablar del diseño de la tasa municipal de residuos según la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Sí, se ha entendido perfectamente. No, se ha entendido todo. Muchas gracias, Josep María. Pablo, por favor, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias por la invitación, por la presentación. Como decía, soy consultor en ENT, que es una consultoría ambiental, y nos dedicamos bastante a la fiscalidad de los residuos. Y en esta ponencia vamos a tratar sobre cómo diseñar una tasa según la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Se ve, ¿no? Sí. Entonces, la introducción la he planteado en 5 partes. La breve introducción, las tasas de residuos según la nueva ley, qué requisitos incorpora la nueva ley, cómo están las tasas en España para cumplir con estos objetivos. Esto lo hemos hecho en base a un estudio del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos que gestionamos desde la Fundación ENT. Y finalmente daremos algunos pasos para el diseño de la tasa de residuos. Ya, finalmente, eso sí, las conclusiones. Entonces, como breve introducción, simplemente mencionar que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular contempla muchos requisitos que tienen dirigidos a las entidades locales y casi todos interfieren directa o indirectamente en sus finanzas. En esta ponencia solo nos vamos a centrar, no obstante, en las tasas de residuos y qué requisitos legales hay respecto a ellas. Previamente, eso sí, vamos a ver qué es lo que había hasta ahora, el marco legal de las tasas de residuos que se ha regido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que es que está su texto refundido en el Real Decreto Legislativo 2 del 2004. Entonces, básicamente, lo que nos dice esta ley es que sí que se contemplan tasas de basuras específicamente en su artículo 24S, pero no eran obligatorias, su finalidad principal es recaudatoria y no
excluía posibles incentivos, pero tampoco los mencionaba explícitamente. Y como máximo debían contemplar la cobertura de costes. Entonces, ¿qué ha cambiado respecto a esto? Para ello vamos a ir al artículo 11.3 de la nueva ley y básicamente nos dice que tenemos 3 años, esto es hasta 2025, para que todas las entidades locales tengan una tasa de residuos que cubra el 100% de los costes del servicio y que permita el pago por generación. Dice que permita, no tiene que ser obligatorio, pero bueno, es interesante porque por primera vez en la ley se incluye este término. Entonces, cuando hablamos de cobertura de costes, si leemos un poco el articulado, hace una especificación de todos aquellos costes que debemos tener en cuenta. Se dice en concreto coste directo e indirecto de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos. También campañas de concienciación, comunicación, ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor y de venta de materiales. Este aspecto es importante porque algunos costes, como el cierre posterior de vertederos, raramente son considerados actualmente por las entidades locales en los balances de costes. Por lo tanto, va a ser costes añadidos que vamos a tener que considerar de aquí a 2025. Seguidamente, en el artículo 11.4 de la ley, se detallan una serie de incentivos que podrían tener en cuenta. No son obligatorios, pero sí que nuevamente esta vez sí ya nos están detallando posibilidades para incentivar una mejor gestión ambiental por parte de los usuarios. En este sentido, si vemos el primero de todos es incentivar la recogida separada en viviendas de alquiler vacacional similares. Seguidamente se especifica posibles incentivos de reducción de cuotas para aquellas personas que hagan compostaje casero o comunitario y también por la prevención de residuos y la correcta separación de fracciones, específicamente en los puntos limpios. Por último, también en la letra D se añade posibles reducciones para personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Estos son incentivos que van dirigidos principalmente a domicilios y a nivel comercial es importante resaltar la disposición final primera que modifica la ley reguladora de haciendas locales en un pequeño artículo que contempla la posibilidad de establecer bonificaciones de hasta el 95% para aquellos comercios que trabajen con alimentos, con productos alimentarios, ya sea de restauración, supermercados y este tipo de alimentos, y que establezcan convenios con entidades ONGs, entidades sin ánimo de lucro, de economía social solidaria, para la prevención de los residuos alimentarios. Entonces, este aspecto es bastante novedoso y, como veis, la posibilidad de establecer las reducciones hasta el 95%, por lo que es bastante relevante. Entonces, teniendo estos aspectos en cuenta, ¿cómo son las tasas de residuos en España actualmente? Para ello, como os he comentado al inicio, nos vamos a basar en el estudio del Observatorio de Fiscalidad de Residuos que hacemos anualmente desde la Fundación ENT y analizamos las tasas de residuos de 120 entidades locales, 125 municipios, divididos entre 5 grupos poblacionales que van desde municipios de menos de 1.000 habitantes hasta más de 50.000, que principalmente son las capitales de provincia, y en conjunto representan el 33% de la población española. Entonces, analizamos sus tasas y miramos primero variables cualitativas, tales como beneficios fiscales, qué bases imponibles hay, qué articulan las tasas, ¿no? De qué manera se diferencian, cómo son las cuotas, hacemos un análisis cuantitativo de sus cuotas, tanto domiciliares como comerciales, y este 2022, con datos del Ministerio de Hacienda de 2021, hicimos un balance de la cobertura de costes actual a nivel general para toda España. Entonces, cuando la nueva ley nos está diciendo que las entidades locales establecerán una figura específica y diferenciada, en el conjunto, en el estudio, nos hemos encontrado que un 2,4% de los municipios no tienen todavía tasa de residuos. Por lo tanto, las tasas de residuos sí que están bastante implantadas en el conjunto del Estado, pero bueno, hay una pequeña proporción que no cuenta con ellas.
En todo caso, como vemos en la gráfica, no todos son tasas de residuos, también contamos con prestaciones patrimoniales y precios públicos. Precios públicos únicamente 2 municipios cuentan con ellos y prestaciones patrimoniales 5 municipios han contado con este tipo de figura. Cuando se da el plazo de 3 años, que es el 10 de abril de 2025, es importante remarcar en qué situación estamos ahora. 2023, hay elecciones municipales en mayo de 2023, por lo tanto, va a ser difícil que este año vaya a haber ningún cambio. Tenemos que tener en cuenta el tiempo para diseñar las tasas de residuos, hacer memorias económicas, etcétera. Y la mayoría de ordenanzas fiscales se aprueban con el año natural. Esto nos sitúa que difícilmente antes del 1 de enero de 2025 muchas entidades locales puedan cumplir con este requisito. Entonces, cuando hablamos de la cobertura actual, que no sea deficitaria, como comentaba antes con las dadas del Ministerio de Hacienda, hemos hecho un balance de costes de la cobertura general en España de estas tasas de residuos, que se sitúa al 71,8%. Estamos todavía lejos y obviamente hay algunas entidades locales que están más cerca y otras que están más lejos de cumplir con estos deberes. Como decía antes, el objetivo es cubrir el 100% de los costes, contando con que va a haber costes específicos que se van a tener que considerar que antes no se consideraban, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incentivar la recogida separada, en domicilios nos hemos encontrado otros tipos de beneficios fiscales que buscan incentivar unas prácticas ambientales. En este caso, el porcentaje que vemos aquí son de municipios que cuentan con este beneficio fiscal entre los 122 municipios que tienen tasas de residuos en el estudio, y básicamente son compostaje casero comunitario, el uso de punto limpio o la correcta separación de fracciones. En el caso comercial, la gráfica pone bastante más diversidad de beneficios, pero nos tenemos que centrar ahora mismo en los ambientales, que básicamente son la certificación de gestión ambiental, la correcta separación de fracciones y también el uso de punto limpio. Es necesario resaltar, aunque parezca que haya mucha variedad de beneficios fiscales comerciales, son muy pocos los municipios que contemplan con ellos y solo 7 municipios son los que cuentan con alguno que incentiva unas prácticas ambientales. Entonces, que permita el pago por generación. Lo hemos visto antes en el artículo 11.3 y también en el anexo 5 de la nueva ley de residuos, cuando se dan ejemplos de instrumentos económicos y otras medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos, se hace una mención específica nuevamente al pago por generación. En este sentido, en nuestro estudio, ningún municipio cuenta con un sistema de pago por generación y menos del 1% en todo el Estado tiene este tipo de sistemas actualmente. Entonces queda mucho recorrido largo en este sentido, pero bueno, sí que es verdad que hay que remarcar que la ley al incorporarlo ya lo reconoce más explícitamente y se puede llegar a consolidar este tipo de sistemas. Para ello, eso sí, hace falta tener recogidas individualizadas, ya sean puerta a puerta o con contenedores individualizados. Y ya una vez tenido todo este contexto previo en cuenta, vamos a ver qué pasos seguir para diseñar una tasa de residuos. Lo hemos propuesto como un decálogo en 10 puntos y los 3 primeros van dirigidos a la definición de los costes que vamos a cubrir. Primero hay que ver el coste neto del servicio, costes menos ingresos. Las tasas se excluyen de este balance porque las tasas van a cubrir ese coste neto. Vamos a desagregar la parte domiciliaria de comercial, es decir, qué parte de residuos son atribuibles a comercios y qué parte de residuos son atribuibles a domicilios. Y a partir de ahí vamos a definir el porcentaje de costes, que como hemos dicho antes, ahora va a tener que ser el 100%. Vamos a definir qué cobertura va a tener cada parte, ¿no? Es importante hacer este ejercicio para que, por ejemplo, los domicilios no estén pagando una parte superior a la que les corresponde según su generación de residuos y, por lo tanto, no estén subvencionando implícitamente a los comercios. Una vez tenemos esto en cuenta, tenemos que definir qué criterios necesitamos queremos priorizar en nuestra tasa de residuos.
Unos principales puede ser evitar la regresividad, ya que es un impuesto regresivo como tal, pero hay mecanismos que sirven para minimizarlos. Ya puede ser buscando beneficios fiscales socioeconómicos para personas en riesgo de exclusión social, según la renta, por ejemplo, o puede ser articulando variables de la cuota, también pudiendo definir la cuota según niveles de renta, ¿no? Por ejemplo. La cuota, las tasas deben ser sencillas, la debe entender el público al que se les cobra. Deben tener seguridad recaudatoria. Por ejemplo, si tenemos un sistema de pago por generación, debemos asegurarnos que una parte fija de costes esté cubierta. Por lo tanto, nosotros normalmente cuando hacemos un diseño de un pago por generación recomendamos que este cubra entre el 30 y el 40% de los costes para tener unos costes fijos que no dependan tanto de esa variabilidad, ¿no? Deben ser transparentes. Nuevamente, los usuarios deben entender qué se les cobra y por qué. Hay que ver qué vehículo de cobro se puede utilizar. Puede ser, por ejemplo, el recibo del agua o cualquier... Se pueden tener en cuenta diversas variables en este sentido. ¿Y qué incentivos ambientales considerar? En un sistema a máximos podría ser un pago por generación o una bonificación por participación, ¿no? Aquellas fracciones de residuos, por ejemplo la fracción orgánica, que se quieran incentivar en su recogida selectiva, o penalizar, entre comillas, con el pago por generación en la fracción resto. Pero pueden ser otros incentivos, como los hemos mencionado antes, beneficios para aquellas personas que hagan compostaje comunitario, uso del punto limpio, etc. Y una vez hemos tenido estas cuestiones en cuenta, entramos en qué variables disponibles tenemos en nuestro padrón fiscal, elegimos cuáles son las que nos convienen según todo este análisis previo que hemos hecho, y definimos los posibles beneficios fiscales y lo incorporamos como coste al balance, porque al final queremos el 100% de recaudación teniendo todos estos aspectos en cuenta. Para ello también tendremos que actualizar el padrón fiscal, tendremos que depurar, actualizarlo, ¿no? Ver qué usuarios ya no están en el padrón, cuáles sí, mantenerlo actualizado y sobre todo que la variable nos permita actualizarlo con frecuencia, ¿no? Que sea una variable estática, por ejemplo, la superficie Olive se podría utilizar como referente o, bueno, pues asegurar que tenemos las herramientas para tener un padrón actualizado. Y finalmente, pues tendremos que acabar definiendo las cuotas para cubrir este tipo de tasa. Para ello es un trabajo de modelización que tenemos que ir cambiando las cuotas para llegar al objetivo de recaudación que habíamos planteado anteriormente. Entonces, finalmente, como conclusiones, simplemente reincidir un poco en lo que habíamos comentado antes. Las tasas de residuos ahora, según la nueva ley, van a ser obligatorias. Esto va a ser un reto para el 2,4% de los municipios de nuestro estudio que es extrapolable, que no tienen tasas de residuos actualmente. La cobertura de costes va a tener que ser total y esto es un reto para la mayoría de los municipios actualmente en España. Y debe hacerse en 3 años, con lo que sitúa la fecha de 1 de enero, nuevamente reincido en ella, como del 25, como fecha límite para cumplir con este aspecto. Y por último, pues se hace común el concepto de pago por generación. Y ya está por mi parte. Muchas gracias y ya está. Muchas gracias, Pablo. Nos queda mucha tarea por delante solo en el tema del diseño de una tasa para los residuos y hay otros muchos aspectos que hay que cubrir desde los municipios con respecto a la ley de residuos y de ello vamos a hablar ahora y permíteme, Josep María, que vuelva a tomar unas de las palabras que has dicho tú al principio. En aquellos municipios donde hay algún loco por los temas medioambientales, de sostenibilidad y economía circular, siempre se nota, ¿no? Pues nos acompañan 3 de esos locos, permitirme la expresión, 3 de esos locos que trabajan en el entorno municipal y que luchan porque sus municipios saquen adelante estas políticas de sostenibilidad y economía circular. A mi izquierda tenemos a Mariana Pellicer, que es concejala de Sostenibilidad de Agenda 2030. Mariana Boadella. Perdón, Mariana Boadella, perdón. Concejala de Sostenibilidad de Agenda 2030 del Ayuntamiento de Ciudad Real, bienvenida. Nos acompaña también Ricardo Luis, me acordaré, Izquierdo, se me olvidó el apellido,
del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y Luis Medina Montoya, del Ayuntamiento de Málaga. Bienvenidos los tres. Vamos a entablar ahora un pequeño diálogo con los 5 participantes, y yo, aunque las preguntas van más dirigidas a los 3 representantes municipales, cualquier aportación de los otros participantes será bienvenida. Y vamos a empezar con una pregunta. Os voy a pedir que hagáis una intervención breve inicial, ¿no?, de 3 minutos, 4 minutos como mucho, ¿no?, para así tener más tiempo de seguir hablando después. ¿Qué está suponiendo la ley de residuos para vuestros ayuntamientos? ¿Y cuáles son los primeros avances que estáis poniendo en marcha ya con respecto a esta ley de residuos? Y empiezo contigo, Mariana. Venga, pues empezamos. Buenos días. Yo primero quiero dar gracias por 3 cosas. La primera, por invitarme. Me siento halagada con municipios que para mí son, y comunidades, ¿no?, que sois referentes en residuos. La segunda, con Ama también, agradecer que tengamos en cuenta los pueblos, ¿no?, ese encuentro de pueblos y ciudades. Como muy bien ha dicho Joan María, también los pueblos del ámbito rural. Ciudad Real, en Castilla-La Mancha somos ciudad, en Andalucía seríamos un pueblo grande de 75.000 habitantes, por tanto estamos ahí en ese ámbito rural que tiene mucho que decir. Y la tercera es esta palabra, ¿no?, acción. Yo creo que la teoría nos la sabemos, unos menos, yo soy de la que me la sé menos, pero creo que ya es hora de actuar y de hacer cosas. En cuanto a la ley de residuos, bueno, pues para un municipio, para cualquiera, yo creo que también los grandes os pasa lo mismo, es un reto, ¿no? Es la palabra más bonita que he encontrado, por no decir. Bueno, pues al final es, más coloquialmente, es un marrón, ¿no? Pero un marrón que es, es bienvenido para los frikis del medio ambiente, ¿no? No tanto a veces por quizá el líder del ayuntamiento, que no lo ve quizá a veces tan bien, y menos en periodo preelectoral. Pero sí que es verdad que es un reto que nos supone, que nos ha caído, ¿no?, a los ayuntamientos. Creo que tiene muy buena intención, creo que esa ley de residuos, el objetivo es muy bueno, pero se nos ha olvidado una cosa, que es explicar al ciudadano. El ciudadano no sabe nada de esta ley de residuos. Ahora, si salimos a la calle, ¿no?, como bien decía José María, aquí todos no lo sabemos, pero salimos y la señora que ahora va a dejar la basura, le vamos a decir: ¿usted, señora, sabe que por este residuo que está echando en la fracción resto, pues el ayuntamiento va a tener que pagar 30 o 40 euros de tasa de vertedero, ¿no? No lo saben, ¿no? Y usted sabe, señora, que se lo vamos a tener que repercutir a usted, porque usted es la que paga los impuestos, ¿no? Al final somos los ciudadanos, ¿no?, los que pagamos todo esto. Por tanto, yo creo que aquí hay que hacer un trabajo importante de todas las administraciones, porque los ayuntamientos tenemos una capacidad comunicativa muy buena a la corta distancia, pero creo que hacen falta mucha comunicación al ciudadano y explicarle. Y luego, bueno, pues tenemos el otro reto, pues que en mayo hay elecciones y no sé yo en cuántos programas electorales va a venir que vamos a, a rediseñar la tasa de residuos. Bueno, pues eso va a ser complicado. En nuestro caso, ya para terminar, nos hemos puesto las pilas también gracias a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que tiene un equipo en economía circular muy bueno y muy fuerte, y que nos empujan a los ayuntamientos a tomar acción. Y hemos tomado acción, por ejemplo, en el punto limpio. Vamos a transformar, ya tenemos un proyecto concedido para transformar un punto limpio, que nosotros lo tenemos en un polígono, pero está en el centro de la ciudad, casi, se puede ir andando. Y ese punto limpio lo vamos a transformar en un punto vivo, en un sitio donde enseñemos a reciclar, donde la gente pueda dejar sus cosas para que otros aprovechemos. De hecho, ya lo estamos haciendo. Estamos aprovechando maderas para hacer las casetas de las colonias de gatos que gestionamos en el ayuntamiento, con centros especiales de empleo. O sea, que salen pequeños proyectos, esas pequeñas cosas que podemos hacer, y ahí estamos haciendo mucho hincapié. En el segundo punto en el que estamos haciendo mucho hincapié es el tema del compost. En nuestra región los suelos son muy pobres y, por tanto, tenemos una oportunidad enorme para que desde las ciudades o desde los pueblos podamos aportar ese compost tanto a los parques y jardines como a la agricultura.
y la gente engancha con estos proyectos de compostaje comunitario que hemos puesto como contratación verde en el contrato de mantenimiento de zonas verdes. La empresa adjudicataria está obligada a montar al menos 5 centros de compostaje comunitario y llevarlos en los parques para que la gente haga su propio compost. Yo creo que en esos dos puntos claves donde nos hemos puesto las pilas. Muy bien, muchas gracias. Lo decías también, Josep María, al principio, el residuo y la gestión de los residuos no es muy sexy y además creo que da pocos votos, porque cuando hay problemas los ciudadanos siempre se ponen en contra, ¿no? Pero bueno, Ricardo, por favor. Voy a intentar ir muy deprisa, imitando a Josep María. Voy a hacer de pitoniso y también de burbuja Freixenet. Vamos a intentar ver desde el punto de vista de esa situación de pitoniso, el día 1 de abril, guardarlo en vuestras agendas. Va a haber un hecho histórico. La primera liquidación del impuesto de vertederos. A partir de ahí, cuando lleguen a los ayuntamientos las facturas, algo que durante mucho tiempo conocíamos pero no sabíamos, va a aflorar de golpe. Y va a haber una crisis de ajuste brutal. Una crisis de ajuste que va a durar 2 años al menos. Porque vamos a encontrarnos con una situación donde todo lo que hasta ahora se estaba haciendo bien o mal, van a dejar o de estar bien hecho o ser muchísimo más caro. Y economía circular es economía. Hemos llegado a este punto porque económicamente no es rentable hacerlo de otra manera, porque se han hecho las cosas mal, porque salía más barato y no pasaba nada. A partir de ahora vamos a tener que dar un salto brutal. Pero el tema de los residuos es como el elefante y los 3 sabios hindúes. A uno le tocó las orejas, eran ciegos, y dice, pues esto es como un inmenso abanico. A otro le tocó la trompa y sería como una serpiente, otro como una columna. A los ayuntamientos nos ha tocado una escobilla maloliente. Porque al final, todo esto que se habla que hay que hacer, nosotros se lo tenemos que decir a nuestros ciudadanos. Y cuando hablemos, hay determinados conceptos románticos que se han dicho aquí que quedan muy bien. Pues el tema de la lechera que ibas, pues no te acuerdas de la brucelosis que producía. La situación de Wallapop, que es tan bonita, pues encubre un fraude fiscal porque nadie paga el impuesto de transmisiones patrimoniales y se venden aparatos eléctricos electrónicos desguazados que a ver dónde los han desguazado y no se contabilizan. Por lo tanto, todo esto nuevo que va a surgir con una situación donde lo primero que tenemos que hacer los ayuntamientos es leernos despacito la ley, toda la ley. Y una de las cosas que para mí son claves es el tema del programa de gestión de residuos. El programa de gestión de residuos, que es obligatorio, lo que dice que tienes que hacer un diagnóstico. ¿Cuál es tu problema? Y después buscar las soluciones más adecuadas a tu término municipal. Y buscando aprender, no solamente de los aciertos, sino también de los errores de los demás. Y discrepar. Yo estoy feliz en este CONAMA porque hay esa visión poliédrica que viene en muchos sitios donde cada uno podemos aportar situaciones porque cada territorio tiene su peculiaridad. 2 notas más. Yo no estoy de acuerdo con la tasa por generación. No. Yo estoy de acuerdo con la planta de Josep María de la tasa justa. Un concepto donde hay una fórmula polinómica donde se compartan un montón de situaciones donde se repercutan realmente los costes totales, empezando por quitar de en medio que la responsabilidad del productor, los sistemas integrados de gestión que tenga que cubrirla, tienen que pagar hasta el último céntimo. Y ahí los representantes de la Federación Española de Municipios y la Comisión Nacional de Residuos estamos dispuestos a dejarnos el pellejo para conseguirlo. Y otro tema, por acabar la situación, es también el tema de la compensación ambiental. La gestión de los residuos, la economía circular, aparte de concienciar, de recoger residuos, en algún sitio hay que tratarlos. Y hay un planteamiento muy bien, pero aquí no. Entonces hay una situación donde los municipios que soportan la presión ambiental de esas economías de escala tienen que tener una compensación para que esto funcione. La última nota es que tenemos que comprometer en nuestros pliegos de condiciones, en esa compra verde que se ha planteado, porque a mi ingeniero que ha hecho la operación asfalto, convencerle de forma conductista de que tenía que incorporar polvo de neumático dentro, pues costó un par de clases. Y esa situación que estamos hablando tenemos que ir funcionando.
En cualquier caso, también lo digo, es un mundo apasionante, tenemos una posibilidad histórica de dar un gran salto para adelante y esta ley no hay que criticarla, hay que intentarla cumplir. Muy bien, gracias Ricardo. Y doy paso a Luis para que haga su primera intervención con estas preguntas que decía, ¿qué supone o qué está suponiendo para vuestros municipios la aplicación de la ley de residuos y qué primeros avances podéis tener? Recalcar que, como se ha mencionado a lo largo de esta mañana también, hablamos de economía circular y terminamos hablando de residuos, ¿vale? Que es algo que tenemos que empeñarnos en intentar empezar a corregir. Yo tuve un momento eureka o paradigmático cuando estuvimos Ricardo, Luis y yo en el puerto de Santa María a final del año pasado. Los dos somos representantes de la FEM en la Comisión Nacional de Coordinación de Residuos, que está el Ministerio de Medio Ambiente, las 17 comunidades autónomas, algún ministerio más. Josep María ha estado en esa comisión muchos años también, como con la Agencia Catalana de Residuos. Es donde se ha hecho en gran medida la ley de residuos, pero cuando estábamos en el puerto de Santa María reunidos con la Comisión de Medio Ambiente de la FEM, yo mi impresión era decir, ¿cómo se ha hecho esta ley? Porque estos señores parece que no saben que hay una ley y que existe un impuesto al vertido. Todavía es como que... Y entonces eso se está trasladando a todos los ayuntamientos. En el mío personalmente hemos pasado de un asombro a una sorpresa, a un horror, a un ¿qué vamos a hacer? Y rápidamente un día me llama el alcalde, un sábado a las 12 del mediodía, Luis, ¿esto del impuesto al vertido qué es? Pero hace nada, y rápidamente pues ha habido que aprovisionar como 9 millones de euros para pagar lo que nos toca de impuesto al vertido por los residuos que estamos echando, por lo menos hasta ahora, en vertedero. Luego esa es la situación, o sea, luego en Málaga se ha dado una situación curiosa. Nosotros teníamos una empresa mixta, 49% municipal, 51%, y aunque es un municipio gobernado por el PP, donde además tengo el alcalde más joven de España que renueva con 80 años estas elecciones, digamos que pasamos a recuperar la gestión directa de esa empresa, ¿vale? Entonces eso ha creado una situación además particular porque ahora nos falta el know-how de las empresas privadas especializadas y eso está creando pues ciertas situaciones curiosas, ¿no? Gracias a Dios, en el 2018, coincidiendo con esa recuperación de la gestión pública, decidieron que en lugar del área de medio ambiente lo iba a llevar al área de servicios operativos. Limpieza, recogida y tratamiento. A mí se me abrió el cielo. Dije, soy feliz a partir de ahora. Ya no tengo que discutir con los vecinos porque no quieren el contenedor delante de la puerta de su casa, el fenómeno NIMBY famoso. Pero gracias a la FEM y la Comisión Nacional, pues sigo a un nivel bonito, teórico, trabajando en estos temas, ¿no? Pero lo que está sucediendo es que cada 2 por 3 tengo que levantar la mano y decir, oye, que la ley de residuos hablan de esto. El lunes había una comisión de medio ambiente y había una moción sobre temas de zonas sin humo, de prohibición del tabaco en las playas. Yo levanté la mano, que se está trabajando ya en un real decreto con el tema de los residuos del tabaco, que nos va a habilitar a los ayuntamientos a prohibir precisamente fumar en las playas. No tenía ni idea, o sea, te das cuenta que la ley no se la ha leído nada. Y como eso, en infinidad de situaciones, o sea, surgen temas que tengo que levantar, el parques y jardines. Oye, que nos hemos encontrado unas jeringuillas al lado de un parque infantil, que ¿qué hacemos con esto? Y me lo dicen de la empresa de gestión de residuos. Digo, oye, la ley dice residuos peligrosos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y yo creo que esa es la situación que se está dando en muchos casos. A nivel de tasa, en Málaga hay una tasa solamente para las actividades económicas, pero el ciudadano no paga tasa de basuras. Yo lo que estoy diciendo es que de 3 años que nos olvidemos. El día 28 son las elecciones y si ganamos
otra vez, el 15 de junio estamos empezando a trabajar en cómo establecer la tasa, porque como lo dejemos para el 20 y tantos, 95 ya. olvídate porque ya vendrán las siguientes, ¿no? Mm. Entonces, eso es mi consejo a todos los municipios con los que hablo. O sea, olvidaros de los 3 años, empezar a trabajar al día siguiente de que se constituya el gobierno. Y concluyo con una idea, lo ha dicho José María, y ya enlazando con la economía circular, que me gustaría que también tratáramos. Todas estas cuestiones, esta nueva realidad de tener que asumir la responsabilidad todos los productores sobre los productos que ponen en el mercado y los residuos que generan, y los consumidores con los residuos que producen y que ponen en el medio ambiente, y la economía circular, estamos hablando de una verdadera revolución, tú lo has dicho. Y yo siempre insisto y repito, las revoluciones se hacen de abajo arriba. Yo, por poner una imagen, a veces me veo como que somos los de los ayuntamientos o los locos que tenemos claro esto, que vamos con las horcas y los palos a saltar la Bastilla, y de repente miramos atrás y no viene nadie detrás. Y encima, a menudo, los que tenemos es unos cuantos detrás de ONGs, colectivos medioambientalistas, que lo que van haciendo es darnos patadas en el culo para que vayamos más rápido, ¿vale? O se van a la autoridad competente a denunciarnos, para decir, estos señores no están yendo lo suficientemente rápido, no están asaltando la Bastilla con la suficiente y no están cumpliendo los ratios de reciclado. Y cuando lo que tendrían que hacer es irse a buscar a los que tendrían que estar viniendo detrás nuestra y no están viniendo, ¿no? Luego eso es algo en lo que tenemos que insistir mucho, y ser consciente del grado de desconocimiento tan brutal que existe en estas materias, en gran medida culpa nuestra también. Seguimos teniendo grandes empresas que hacen publicidad en radio y que te mezclan o que hablan, te dicen que te van a hablar de economía circular y lo que te están hablando de residuos, y eso al final al ciudadano le está creando la percepción clara y nítida que economía circular es un nuevo nombre más bonito para la economía del reciclaje. Y eso es culpa de todos nosotros. Y cuanto antes empecemos a cambiar esas cosas, mejor. La ley de residuos nos va a ayudar. Es un palo, o sea, es un marrón tremendo. Hay que empezar por leérsela. Desde los alcaldes, todos los concejales y todas las estructuras municipales, porque hay que empezar a creérselo y empezar a aplicarlo y a hacer al ciudadano consciente de que una parte fundamental de esa revolución que viene y que es impepinable, es él el que tiene que asumir una parte fundamental de su responsabilidad. Yo a mí me gustaría, si me lo permites, aportar algo que Luis y yo llevamos años trabajando juntos. Nuestros ayuntamientos son de signos políticos diferentes, pero en el trabajo del municipalismo la coincidencia es prácticamente plena y hacemos además buena pareja. Yo soy más guapo que él, bueno, son opiniones. La cuestión es que economía circular va mucho más allá de la pura gestión de los residuos. Hay un tema, por ejemplo, la energía es algo muy importante. Vamos por las energías renovables. ¿Cuántos de vuestros municipios estáis dispuestos a que haya en vuestro término municipal una biometanizadora? ¿Que huele mal? No, bueno, vale. Encima de mi mesa hay un informe técnico para informar, para poner una biometanizadora de 35.000 toneladas en mi término municipal. Claro, nos encontramos muchas veces que hablamos de lo bonito, pero nos olvidamos que detrás, si tenemos que generar energía limpia, esa energía limpia, su proceso de producción no lo es tanto. Mejor dicho, potencialmente no lo es. Y desgraciadamente acaban las instalaciones de este tipo en pequeños municipios que no tienen capacidad para poderlos controlar, y entonces se produce un efecto rebote muy importante. El tema del agua, el uso, estamos en una situación que no solamente la temperatura que hemos visto antes tan brutal, el tema de las oscilaciones. Barcelona tiene un serio problema ahora mismo de agua. Claro, la implantación de depuración y de terciarios para utilizar esa agua regenerada, el problema es que después esa agua depuradora
Y hay que tener cuidadito porque también canta en algún momento si no se hacen las cosas bien. No, 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 a mí con agua potable. Claro, algunas veces nos encontramos con esa situación donde llegar al ciudadano, y no olvidéis que los técnicos o los que teorizan o los sabios después no ponen su cara en un cartel y después van a decir a los ciudadanos que le voten. Josep María ha pasado por esa situación. Es decir, hay que convencer, informar y sobre todo dar verdades completas, incluidos los inconvenientes. Y algunas veces yo creo que en esta implantación, insisto, yo la ley no la voy a discutir. Yo voy a intentarla cumplirla. Hemos llegado a un punto, va a ser muy difícil, un marronazo, como dice Luis, pero es el camino. Entre otras cosas, porque no queda otra. Es que no nos la hemos inventado aquí, si es que es una traslación de una directiva europea que, por cierto, ya está en revisión. Muy bien, me alegra que hayas sacado el tema del agua, porque hoy precisamente 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, entonces ha sido muy oportuno que lo mencionaras también. Yo voy a intentar, a ver si soy capaz de dirigiros un poco hacia el tema que nos ocupaba hoy de la planificación municipal. La nueva ley de residuos otorga ese papel fundamental de planificación a los municipios en la gestión de residuos. Y perdóname, Luis, me voy a meter otra vez hacia los residuos, ¿vale? Vale. Hasta ahora los planes o los programas de gestión de residuos eran voluntarios, a partir de ahora con la publicación de la ley son obligatorios, ¿vale? Entonces, os quiero preguntar, ¿cuáles son los aspectos más importantes? Y José María, si quieres también aportar algo, te invito a que lo hagas por tu experiencia también. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que deben reflejarse en estos planes de gestión de residuos? Y además, ¿qué paso siguiente tendríamos que dar para transformar estos planes de gestión de residuos en planes de economía circular? Y así nos intentamos salir también de los residuos solos y vamos un poquito más arriba. Y empezar en el orden que queráis. No sé, si quieres empezar, Luis, ahora tú. No, prefiero que porque José María, venga, pues entonces... Pero yo creo que la clave de un plan local es básicamente para no improvisar, ¿no? Porque a todos nos gusta esto y aquello. Por tanto, un plan que tenga largo recorrido y si tiene consenso político, mejor. Porque no hemos olvidado que todo esto que estamos hablando, lo óptimo sería que hubiese consenso político, porque la basura es igual en Málaga que en Fuenlabrada, y por tanto no tiene colores, y nos matamos en los plenos machacando unos a otros, y es un desastre porque esto desorienta al ciudadano, ¿no? Y por tanto un plan local tiene que analizar la realidad, no copiar al vecino, porque el vecino tiene otras dinámicas, cada pueblo, como digo yo, tiene alma. Hay pueblos musicales, hay pueblos culturales, hay grandes, pequeños concentrados, por tanto hacer una buena planificación, un buen punto de partida. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra realidad? Los objetivos son claros, nos marca la legislación europea, y como usted puede dar un tinte de circularidad, porque no es hablar de basura, es hablar de recursos, ¿no? Y sobre todo no improvisar. Y en esta ciudad, para llegar a los objetivos, nuestro municipio, para llegar a los objetivos que nos marca la ley, que un inciso, la ley viene con retraso, la ley del 2011 no hace nada, pero esta ley es muy dura para los alcaldes y alcaldesas y para los ayuntamientos, de unas responsabilidades que se tienen que mirar bien, ¿eh? Porque dentro de 3 años puede venir el fiscal de Medio Ambiente de Aragón o de España, Vicente Chiner, y decir, bueno, usted ten Brunete, ¿qué ha hecho para cumplir la ley? Porque la ley marca objetivos concretos. Sí. Y esta vez no hay juego. Aquí vienen sanciones europeas, sanciones del Ministerio, la carga del impuesto y Bruselas. Y algún tema penal para algún alcalde o alcaldesa. Por tanto, no vale improvisar. Y este plan tiene que cubrir estos aspectos. El principal, cómo optimizar el principal objetivo de la ley, incrementar la recogida selectiva. Cómo nos enfrentamos a los orgánicos, los bioresiduos, que sé que dan mucha pereza, pero es muy importante. Y ver qué sistema, si el puerta a puerta, si el contenedor cerrado, porque está claro que tendremos que evolucionar a una tasa justa. Pero como decía mi abuela María, la gente se mueve por la pela. La gente mueve el culo por un duro. Y por tanto, en esto del reciclaje, estaremos todos motivados, pero una parte de la población pasa de ello. Por tanto, la clave para motivarlos es el bolsillo, la buchaca. Y hay experiencias en Cataluña. Tasa justa desde 80 euros a la familia que recicla y el que no hace nada 270. Ya ves cómo la gente mueve el culo por 270. Y la clave en el fondo es transparentar la tasa. Porque si la gente no sabe lo que le cuesta gestionar su basura, la gente no se va a mover. Primero saber lo que te cuesta y no 60 euros al año, que esto no cuesta nada. Porque municipios como los españoles están pasados a Italia, una tasa normal en Italia puede estar alrededor de los 300, 400 euros al año de tasa de basura. Que si lo haces bien, con descuentos te vas a 170.
pero no 50 y 60 euros al año, que esto no sirve para nada. Por lo tanto, el plan ha de determinar cómo llegamos a los objetivos que nos marca la ley. Muy bien, Luis, A entonces. mí lo que me preocupa es que los planes, como el papel lo aguanta todo, ¿sabes? Sí. Y luego cuando estás en la calle y ves el día a día, te das cuenta que puedes hacer un fabuloso plan, pero yo hace poco, pues en Málaga hemos instalado ya los contenedores de orgánica y en un contenedor de carga trasera orgánica me encontré un váter con la cisterna, todo el váter dentro. Le saqué una foto, lo puse en Twitter, sin comentarios, dije, no dije nada, las contestaciones, el 80% era culpa del ayuntamiento que no ha informado lo suficiente a la ciudadanía de que ese contenedor, que es marrón, que pone orgánica muy grande, es solo para orgánica y no para echar el váter, ¿vale? En Málaga los váteres no son compostables. No, todavía no. O cuando te encuentras el típico vertido de una obra de remodelación de un baño al lado de un arroyo, ¿no? Pues pones una foto sin comentarios y de nuevo, pues la culpa es del ayuntamiento que no ha vigilado, que allí no viertan nada y encima no ha puesto multa y encima... Entonces, cuando te encuentras con ese grado de no asunción de responsabilidad en lo más mínimo, ya puedes hacer los planes que quiera, que la gente va a seguir pensando que para qué se paro si luego lo juntan todo. O sea, yo esto a los scraps, y si hay alguno de Ecoembes aquí lo sabe, yo les doy mucha caña. Digo, es que llevamos 20, 30 años con esto y la gente sigue teniendo las mismas ideas. ¿Y para qué voy a separar? Esto es para que se le dé dinero a Ecoembes. Y mientras tenemos colectivos de nuevo haciendo campañas en contra de Ecoembes. Colectivos haciendo campañas gastando ese dinero, hablando de las macrogranjas, que yo no sé hasta qué punto eso es algo que realmente tenga algo que ver y no sea más interesante dedicar ese tiempo y esos recursos a esta concienciación para que vengan detrás nuestra en esa revolución. Entonces, cuando estás en ese día a día y te das cuenta del nivel que hay tan tremendo, dices, aquí hay que hacer unos cambios fundamentales que no pasan por hacer un plan. Entonces, parte del plan es la concienciación. Pero la concienciación a unos niveles básicos, y nosotros hacemos concienciación, tenemos un programa que se llama Pasaporte Verde, ¿vale? Además, desde hace varios años, porque decidimos que lo de las campañitas de esos dos o 3 meses no sirven para nada. Se llama Pasaporte Verde, 9 programas que los colegios eligen. Uno se llama Cambio mi modelo de consumo. Nos vamos con los chavales de la clase al supermercado y les enseñamos a comprar, eligiendo el producto que tiene el envase que genera menos residuos, que tiene un contenido en producto reciclado, etcétera. Tenemos diferentes recorridos, cómo se cuida la ciudad, etcétera, etcétera. ¿Tenemos la idea de que esos niños son correa de transmisión hacia sus padres? No es así. No es así. A lo mejor algún niño, que es el niño de la pluma verde, pues es el que está en su casa dando la lata. La mayoría no lo hacen, tenemos constancia de ellos. Y además, cuando llegan a los 17, 18 años, se ha comentado también aquí, los perdemos de nuevo. Ya los perdemos. Pero luego se recuperan después. Se recuperan cuando tienen 60, 70 años. Los de 60, 70 años son los que más se paran en casa, son los más concienciados. Tenemos que hacer algo para, a lo mejor, montar programas de concienciación que llevemos a esas personas mayores, jubiladas, que han vivido esa realidad de pueblo que se ha comentado, siendo conscientes de que el mundo es otro, pero que ayuden a meter esa cosa en la cabeza de los adolescentes, porque los niños es mucho más fácil. Pero ya digo que con los 17, 18 años, cuando empiezan con el botellón y te dejan todo lo que han llevado ahí tirado en el suelo, ahí pasa algo. ¿Pasa algo, Ricardo? ¿Pasa algo? No sabemos lo que pasa. Quizás tendríamos que contratar unos psicólogos para que nos ayuden en eso. Vamos a ver, en un tono distendido y amable. Yo tengo la gran suerte que 3 alcaldes que me tenían que haber despedido me han dejado trabajar.
Eso es una situación donde hay una continuidad en mi municipio de un trabajo que es algo muy importante. Yo llevo Lo- 5 lo- concejales, llevo yo. Es lo que ha dicho Luis. El trabajo en este tema es un trabajo continuo, donde es echar arena en un montón y cuando la dejas de echar se desparrama. Es decir, no es un tema de un tema puntual, es un trabajo continuo y constante. Eso está claro. La segunda parte, la peculiaridad local. Yo en una reunión de la FEN, la anécdota es mucho más larga, pero lo concreto, estábamos 20 municipios y los dos únicos que tenían un problema con un residuo eran Valladolid y Málaga, la cera de las procesiones. Mm, mm. En otros municipios no existe ese problema, pero en Valladolid y en Málaga tienen que destinar dinero a recoger la cera de las procesiones, porque es una peculiaridad. Por lo tanto, mirando al que tienes al lado lo vemos. Yo os digo lo que yo ya estoy haciendo, hombre. Si yo que estaba en la comisión no estaba viendo por dónde veía el tema, es para darme un capón, ¿no? En primer lugar, esa advertencia, esa información a la ciudadanía, a las entidades ciudadanas, en las campañas de comunicación, diciéndoles no solamente lo que hay, sino lo que va a haber. Algo muy importante, el comercio y la industria. Nosotros estamos haciendo un efecto centrífugo a la industria. Es decir, decirle, tú tienes volumen suficiente, Flagora hay 4.600 empresas, y nosotros solamente recogemos las basuras a las muy pequeñas empresas. A los que ya tienen un determinado volumen hay que quitarles de en medio, porque con la actual situación de la tasa, donde no es como dice esta tasa que tiene que ser equilibrada, no, es que antes te prohibían que tuviese ganancias y te obligaban a hacer tasas deficitarias. Es decir, que si un ayuntamiento recoge a la industria ahora mismo sus residuos, va a perder dinero que va a tener que repercutir al resto de los ciudadanos. Y eso va en contra de la responsabilidad del productor. Por lo tanto, un efecto de transición informando a las empresas progresivamente que solamente le damos el servicio a la muy pequeña empresa. Y cuando viene y dice, es que el servicio que me das no me gusta, dice, y te vas a un gestor tú y te eximo la tasa inmediatamente. Ahí hemos quitado prácticamente la industria. Y con el comercio lo mismo. El comercio, los grandes comercios, el Carrefour, el Alcampo, de Fuenlabrada, no les recogemos la basura, se la recogen ellos. Y ahora viene el segundo paso. Y el segundo paso es que hemos creado una estructura de inspección ambiental para garantizar que no haya desvío de residuos de actividades económicas al contenedor de los vecinos. ¿Por qué? Porque esa situación hará algo muy difícil de calcular en la tasa, y es que tenemos que hacer un montante. Hay una herramienta que es el coste efectivo de los servicios, que teóricamente todos los ayuntamientos tienen que publicar, pero para empezar, el que lo ha diseñado el Ministerio de Hacienda, coste de tratamiento, ¿tiene vertedero? Es decir, que hay una situación donde hay una cierta en la Administración central y en las autonómicas de descoordinación entre los servicios. Por lo tanto, también empieza el lunes que viene un contrato de caracterización permanente de los residuos. Nosotros una de las cosas que tenemos que ver, eso que he dicho antes, de que la gestión de los residuos va a tener una crisis de ajuste, es que van a evolucionar con rapidez la cantidad y la calidad de los residuos que se producen continuamente. De tal manera que una de las cosas que tenemos que estar muy expectantes es para ver qué hay en nuestros cubos de basura, para adaptar los servicios a los ciudadanos, para buscar que el residuo que tenga padrino que le pague el bautizo. No quiero que se me escape ni un kilo de papel, ni un envase, ni una botella de vidrio, que eso que lo pague la responsabilidad del productor, porque es justo que sea así. Porque a fin de cuentas tienen que internalizar esos costes ambientales. Y toda la concienciación que vaya con los vecinos tiene que ir un contrato con el ciudadano, que hay que hacérselo fácil y sencillo. Es decir, en Fuenlabrada, puedo decir con satisfacción, no hay un solo ciudadano que tenga más de 150 metros una gama completa de cubos para reciclaje. De tal manera que a partir de ahí, si lo tienen sencillo, si lo tienen fácil, aquel que desgraciadamente es indisciplinado, primero se le advierte y después se le puede sancionar. Aunque eso a nuestros alcaldes y concejales les cuesta mucho, no deja de ser pues su situación. Pero todo esto forma un conjunto que hay que ver
donde tiene que haber una relación muy estrecha con la ciudadanía y muy continuada. Muy bien. Mariana. No sé por dónde empezar, porque voy a volver a la economía circular. Bueno, No, por un motivo, no sé si pragmático, pero cuando nos planteamos el tema de la gestión el plan de gestión de residuos, los municipios medianos, como es el nuestro, dependemos de un consorcio provincial. En este caso es RSU, es una empresa que está participada por básicamente la Diputación de Ciudad Real, que amablemente se va a hacer cargo el 1 de abril de ese sobrecoste, ¿no?, para los ayuntamientos. Pues bueno, al final también es una estrategia de no decirle a los ciudadanos un mes antes de las elecciones que se destina al final un dinero a eso. Pero y eso nos ata bastante de manos, porque no somos municipios suficientemente autónomos como sería un Málaga o un Fuenlabrada, que tendréis vuestros propios contratos de gestión de residuos con empresas, sino que nosotros estamos en un consorcio con 96 municipios más, algunos pues de 200 habitantes, y luego está Ciudad Real. Por tanto, nosotros decidimos dar un salto más. Ahí tenemos, en gestión de residuos, tenemos unos objetivos marcados que vienen también coordinados con el gestor, ¿no?, en este caso el consorcio, y por tanto solo tenemos claro, ¿no?, que hay que aumentar las fracciones como para empezar, ¿no? Esto lleva mucho más, ¿no? Yo quiero impulsar un plan de gestión que nos reevaluemos, porque en Ciudad Real tenemos 2 sistemas de recogida, uno que es más parecido a puerta a puerta, bueno, es una recogida trasera, y en la parte más exterior de la ciudad tenemos recogida lateral. Y vemos las diferencias y bueno, estamos intentando apostar por acercarnos al ciudadano, ¿no? Al final al ciudadano, si se siente vigilado, yo creo que estos sistemas que tú acercas amablemente a recogerle la basura en casa, amablemente también le estás vigilando. Pero nosotros hemos dado un salto y hemos hecho a través de un proyecto europeo, de un URBAC, conseguimos hacer un plan de acción en economía circular en la ciudad. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque nos queremos centrar otra vez en el ciudadano, ¿no? Yo creo que si hacemos el planteamiento desde la economía circular y luego vemos cómo gestionamos los residuos, pero habrá que decirle a la ciudadanía, oye, vamos a hablar de esto, de economía circular, y lo hemos ligado a la creación de empleo, porque se pueden generar autónomos, o sea, un pequeño autónomo, o incluso mi sueño es que voy a decirlo un bonito, los gestores no autorizados que tenemos en la puerta del punto limpio, pues los podamos formar, esa gente, o sea, tiene un conocimiento de desmantelar residuos y clasificar que no tenemos ninguno de los que estamos aquí. Por tanto, además haríamos pues empleo social, ¿no? Al final sacas a gente, ya sé que es muy idílico. No. Perdón un momentito, el problema no es el recolector informal. El problema es el que le compra ese recolector informal. Sí. Eso es No, el que eso comete está el fraude. claro. Eso es como, sí, es como el tráfico de drogas. Al final, si alguien te lo compra, tú vendes. Pero me refiero que impulsemos esa generación de empleo desde la economía local. Y por tanto hay que empezar a hablar de economía circular y hay que empezar a decirle a los emprendedores de la ciudad que a lo mejor hay oportunidades de negocio, que el ayuntamiento pues va a estar ahí al lado. Tenemos ya este plan de acción y lo que tiene, me gusta mucho este plan de acción, son esas pequeñas acciones, ¿no? Vuelvo. A veces queremos comernos el pastel de una sola vez y es imposible, pero si a la gente le explicamos que hemos puesto unas parcelas para huertos urbanos y que si además hemos puesto ahí compostadores y tú mismo te estás haciendo tu propio compost, que como digo yo, no es la estrategia Wallapop, es la estrategia de la abuela, porque es lo que hacía mi abuela toda su vida, ¿no? El crear esas pequeñas economías que fomentemos ese cambio y que no hablemos tanto de residuos, sino que hablemos de empleo, de economía, de ciudades, ¿no? y de sus ciudadanos, y empecemos pues a cambiar mentalidades con la acción. Por eso me gusta mucho esta palabra, porque es que hay que
enseñar con la acción. Podemos hacer 1000 campañas. Pero como las caras de los niños el otro día en un colegio que habían estado aportando el compost comunitario y ven que sale tierra, que encima huele bien y que van a abonar sus macetas, eso ahí hemos enseñado mucho más que todo el dinero que nos hayamos gastado en campañas, ¿no? Y bueno, y esas cosas te hacen recuperar la fe en la humanidad que a veces perdes como concejal de medio ambiente, porque todo siempre es culpa del ayuntamiento. Y por tanto, bueno, yo creo que hay que recuperar la fe en la humanidad y la fe en que bueno, que algunos engancharán a eso y serán modelo. Nos Yo- quedan... Sí, Sí, yo quería muy acabar. rápido, por favor, Luis. Sí, muy, Es que muy nos quedan rápido. 5 minutos y hay que todavía Poner en valor, tratar otro tema que quisiera poner encima de la mesa. quizá porque le han visto las orejas al lobo antes que el ciudadano, lo interesante es que los productores están empezando Sí. a organizarse, ¿vale? Ya tenemos el sector textil, está ya dando Los primeros pasos pasos, sí. importantes, sector calzado, sector envases, ya tenemos en estos últimos días 2 nuevos sistemas que se están 2. poniendo en marcha. Luego, eso es interesante. Coincidiendo con esa moción que os decía del tabaco, la concejala que lleva Playas me dice, oye, me regalan 10.000 ceniceros de estos de playa. Digo, ¿y quién te lo regala? Aquí pone mesa del tabaco. Digo, ah, mira, ¿ves? Estos son los productores, distribuidores de todo el tabaco que están empezando a moverse, ¿no? Luego, eso es muy interesante. Yo cerraría diciendo lo que yo creo que son las 2 grandes competencias de las administraciones locales. Uno es el tema de la contratación. La contratación circular se tiene que convertir en el motor que haga que las empresas se decidan por convertirse en circulares, y eso pasa porque podamos valorar y considerar criterios de valoración, de adjudicación, de ejecución en materia de circularidad de los servicios y de los productos. Y por otro lado, la concienciación y la sensibilización ciudadana, y hacer ver al ciudadano que él es el que tiene la sartén por el mango. Mientras el ciudadano no cambie sus hábitos de consumo, pase de una economía de la propiedad privada, y démonos cuenta de lo gordo que es eso, porque la economía de mercado está basada en el concepto de la propiedad privada, y en la economía circular estamos cuestionando la necesidad de ser dueños de coches, de lavadoras, de taladros para poner cuadros, de todo, y yendo a una economía de servicios. Eso es una revolución que, si bien son solamente 80, 90 años los que tenemos detrás, digamos que se ha hecho muy bien. La economía lineal, la economía de mercado basada en la propiedad, lo ha hecho muy bien. Entonces, por tanto, va a ser complicado. Y al mismo tiempo, y yo creo que ese es un mensaje también muy importante, que tampoco tengamos excesivas prisas. Hay que hacer las cosas con calma, porque si aturullamos al ciudadano, que es en parte lo que está pasando, el ciudadano desconecta y ya no se cree nada, porque estamos pretendiendo cambiar una cosa que llevamos un siglo y pico en cuestión de 10, 15 años, que sí, que es muy importante, que es fundamental, que va la supervivencia del planeta y de la especie, pero que si lo hacemos rápido y aturullados, el ciudadano va a desconectar y no nos va a creer nada, y eso hay que tenerlo muy presente. Muy bien. Yo tenía más temas para haber planteado aquí encima de la mesa. Algunos de ellos tenían que ver con la presentación que nos ha hecho Pablo sobre la tasa municipal al impuesto de vertido y de las tasas municipales de la recogida de residuos, pero ya no nos va a dar tiempo a plantearlo. Ya Luis nos ha apuntado que tenemos unas fechas y que a partir del 1 de junio hay que empezar a planificar ya el tema de las tasas. Ricardo también nos ha dicho que no es partidario de la tasa Yo soy partidario de la por tasa generación, sino la tasa justa. Tú no nos has dado tu opinión al respecto, pero entiendo que también en Ciudad Real tenéis pensado qué es lo que vais a hacer. Claro, a corto ahora plazo. mismo sí que es verdad que cubrimos los gastos, y yo creo que hay que ir hacia un poco el modelo italiano, ¿no?, que apuntabas, sobre todo con las bonificaciones. Nosotros queremos trabajar mucho ya lo estamos haciendo, con los autónomos, los pequeños autónomos que no tienen un gestor de residuos, y con ellos ya estamos trabajando el poder usar el punto limpio a un precio muy módico. Pero yo creo que en el proyecto esto que os he comentado de punto limpio queremos hacer
bonificaciones por el uso del punto limpio, porque también es una forma de que el usuario no deje al gestor no autorizado de fuera, sino que el residuo acabe dentro, porque se acabará ahorrando un dinero. Yo no sé si es porque también soy catalana, pero yo creo que al final la pela es la pela, y quien se puede ahorrar un dinero, yo creo que se lo tenemos que poner fácil al ciudadano, se lo tenemos que explicar, y tiene que ser colaborador necesario, porque si no, no podremos avanzar. Y poco a poco. Yo creo que si vamos juntos, ¿no? Decían, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Yo creo que tenemos que ir acompañados con Muy la bien, ciudadanía. pues muchas gracias a todos. Gracias a Conama por habernos permitido tener esta mesa de discusión, que creo que ha sido muy entretenida y que hemos aprendido muchas cosas, sobre todo que tenemos que dar pasos poquito a poco, que cada paso es importante, que hay que planificar bien y a largo plazo, y que hay que contar con el ciudadano siempre y ponerlo en el centro. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno. ¿Estáis desarrollando